Hola, buen día. Soy Víctor Rentería Tapia. Les voy a presentar un sensor colorimétrico que determina aniones yoduro en agua. Permítanme, estoy tratando de avanzar la diapositiva. Ahí está. Bueno, lo primero que tengo que comentar es la importancia de la determinación de aniones yoduro. Como bien saben ustedes, la carencia de yodo en el cuerpo humano produce bocio, pero también su exceso produce otras enfermedades. Entonces, desde el punto de vista de la salud humana, es importante la determinación de aniones yoduro. El agua potable también, por otra parte, contiene, en principio, para que sea precisamente potable, de 4 a 18 microgramos por litro. Más allá de ese límite, pues se considera que es agua contaminada. También las aguas residuales, se ha encontrado que el nivel de yoduros alcanza valores de más de 30 microgramos por litro. Muchas veces estas aguas residuales provenientes de hospitales, de inodoros y de muchos lugares se desembocan en lagos, en ríos y en el mar. Entonces los niveles de yoduros llegan a tener valores extremadamente altos del orden de 500 microgramos por litro. Evidentemente, hay plataformas o equipos que determinan con gran precisión los niveles de ioduros en agua. Por ejemplo, la cromatografía iónica, tenemos las técnicas electroquímicas, espectrometría, etcétera. Sin embargo, bueno, estos equipos normalmente son costosos, no se pueden llevar al lugar para la determinación de los ioduros, por ejemplo, en algún río. También son equipos que requieren especialistas. Y entonces eso nos hace pensar que se requieren de nuevas plataformas, particularmente las plataformas fabricadas en papel filtro común y corriente, son bastante interesantes. Y todavía mejor, pues este tipo de plataformas colorimétricas se basan precisamente en nanopartículas de metales depositadas sobre papel filtro para la determinación de diferentes analitos de interés químico y biológico. Aquí mostramos un ejemplo de cómo con los microlitros se puede detectar, en este caso en particular, cloruros, pero también ioduros, como lo veremos más adelante, por simple inmersión de papel en el fluido de interés que queremos determinar ese analito. Entonces, estas plataformas son bastante interesantes y se les conoce como plataformas colorimétricas de tipo plasmónico, porque están fabricadas, como les acabo de comentar, por medio de nanopartículas de metales, en especial de plata. Y oro también se fabrican. El método de preparación es muy simple, simplemente se mezcla araldite 506, que es una resina epóxica, en presencia del precursor de nanopartículas de metal, que es nitrato de plata, se agita por 24 horas a 60 grados Celsius y bueno, pues se tiene el nanocompuesto que se imprime en papel. El agente reductor es la misma resina y también es agente dispersante de la sal precursora de metal. En este artículo que está acá indicado abajo, se indica, se muestra cómo es el procedimiento o el mecanismo que involucra radicales libres para la formación de nanopartículas metálicas en resina epóxica. La solución final es como la que se muestra aquí a la izquierda en esta fotografía. Ustedes toman un rodillo o puede ser hasta una brocha para imprimir las nanopartículas embebidas en resina epóxica sobre el papel filtro de celulosa, particularmente papel Whatman número 1, es como que el ideal debido a sus propiedades muy específicas para eh, transportar fluidos en las fibras hidrofílicas de celulosa. Aquí tenemos el ejemplo de cómo simplemente el sensor que está a la izquierda, que presenta un color amarillo-naranja, se sumerge en la solución de interés donde queremos saber si hay ioduros, por ejemplo, y entonces por simple cambio de color específico para ese anión, determinamos que se está identificando y también quisiéramos saber cuánto es lo que se está identificando. Entonces este sensor tiene esa propiedad, no solamente identifica, sino cuantifica de manera selectiva. Las técnicas maestras para
ver estos cambios colorimétricos, pues es la espectroscopía. Aquí tenemos el espectro, como ustedes se pueden fijar, de la zona de color amarillo, que es propiamente el sensor, ¿sí? Tenemos esta línea punteada que representa el espectro de extinción. Hay una banda aproximadamente en 420 nanómetros. Es relativamente ancha esa banda. En presencia del yoduro a 120 milimolar en agua, vemos que se modifica totalmente esta absorción, conocida precisamente como resonancia plasmónica. Entonces, vemos que se genera un hombro a 600, típico de agregados de nanopartículas de metales. Aquí abajo, a la izquierda, tenemos una microscopía de barrido, ¿sí? De, pues, el sensor fabricado en papel de tipo plasmónico. Vemos que hay partículas de plata de diferentes formas y tamaños. Hay toda una fauna. Hay partículas de 20 nanómetros hasta 250 nanómetros, muchas de ellas con facetas. En presencia de, pues, los aniones yoduro, hay un cambio muy interesante, como ustedes pueden fijar, las partículas pues se agregaron, como se predice en la espectroscopía mostrada arriba, se agregaron, y no solamente eso, sino que el tamaño disminuyó. Presumiblemente creemos que hay un proceso de oxidación sobre la superficie de la nanopartícula, dado que el yoduro, bueno, pues es afín a la plata y podría formar en principio cascaritas de yoduro de plata, y entonces hace que se disminuya el tamaño que originalmente va en promedio de unos 200 nanómetros y cambia hasta 90 nanómetros en promedio aproximadamente. Aquí está una fotografía en la parte superior de esta diapositiva, donde se muestra lo que les comenté antes, la capacidad del sensor para determinar diferentes cantidades de aniones yoduro en agua. Como se pueden fijar, aquí tenemos en 0 milimolar, es un color característico rojo-marrón para agua, es decir, libre de yoduros, pero conforme aumenta la concentración de yoduros, hay sensibilidad colorimétrica, de hecho, desde 0.01 milimolar, que es aproximadamente equivalente a 1.6 partes por millón. Entonces, tiene una amplia región de determinación de aniones yoduro por simple cambio del color. A las bajas concentraciones menores a 30 milimolar, por ejemplo, tenemos colores café, naranja, y después de esas concentraciones tenemos colores grisáceos, como ustedes pueden apreciar. Abajo tenemos el espectro óptico de extinción en función de la longitud de onda, de valores representativos de aquellas sensibilidades determinadas en el papel colorimétrico, desde 0 hasta 250 milimolar. Vemos claramente que la banda plasmónica del sensor se amortigua a medida que aumenta la concentración, pero a su vez también se genera aquel hombro característico a 600 nanómetros, típico de estados agregados. Entonces, se puede decir que los cambios colorimétricos son debido a transformaciones morfológicas y también oxidativas de las nanopartículas de metal en presencia de los aniones yoduro. Aquí tenemos las curvas de la extinción a 600 nanómetros como función de la concentración. Vemos un comportamiento que al principio es rápido en el crecimiento de la extinción y después se estabiliza en la fotografía, la lámina de la izquierda. Al lado derecho se calcula la extinción a 600 nanómetros, pero ahora en función del logaritmo de la concentración de yoduro, y vemos una correlación lineal. Entonces eso es bastante deseable para la determinación del límite de detección óptico del sensor para detectar aniones yoduro. Entonces, aplicando esta correlación bien conocida en la literatura, donde S es la desviación estándar del blanco y M la pendiente que está aquí estimada en esta recta, ¿sí? Pues encontramos un valor aproximadamente de 0.8 milimol por litro. Es decir, es un valor que indica que es el valor mínimo y de mucha confianza, confiable, pues, en la cual se determina por simples propiedades colorimétricas aniones yoduro, en el orden, como les he dicho, de 0.8 milimolar. Otra propiedad de los sensores debe ser su selectividad. Esto quiere decir que el anión yoduro en presencia de una mezcla de aniones, cationes o moléculas debe dar precisamente pues, el mismo color.
y aquí se observa esa propiedad. Aquí tenemos a la izquierda de esta imagen el blanco, que es agua, después tenemos yoduro 120 milimolar, vean el color café grisáceo, y después yoduro en presencia de fluoruro, hidróxido y todos estos analitos aniónicos, catiónicos y moléculas orgánicas, incluyendo urea, y aquí tenemos esta otra molécula que es el anión lactato. Entonces, este sensor es selectivo ante una mezcla de aniones, cationes y moléculas orgánicas. Eso es importante porque permite predecir su importancia del sensor para la determinación en sistemas acuosos de gran complejidad en su composición. Por ejemplo, agua de río, agua de mar, aguas residuales, etcétera. En conclusiones, bueno, pues podemos decir que se ha fabricado de manera simple un sensor colorimétrico flexible, portable, de bajo costo para la determinación rápida, de hecho se hace en segundos, de aniones yoduro en agua en diferentes niveles de concentración. El límite de detección óptico fue de 0.8 milimol por litro en el intervalo lineal de 0 a 250 minimolar. El sensor es selectivo, es de tipo plasmónico, es decir, preparado con nanopartículas de plata depositadas vía resina epóxica en papel filtro de celulosa y es muy práctico para la determinación de aniones yoduro, en principio a alta concentración, en sistemas, en ecosistemas acuáticos. Y bueno, pues es lo que les quería comentar acerca de este sensor. Agradezco a estas personas que pues han contribuido significativamente en la elaboración de este trabajo. Muchas gracias.